¡Hey! ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis, no, de la línea numérica? Sí, mirad. Colocamos el 0 y a partir de ahí, cada número tiene una posición única en la línea, que no se acaba nunca. La línea numérica nos permite ubicar todos los números naturales. Esto quiere decir que si elegimos un número cualquiera, por ejemplo el 5, todos los números mayores que 5 están a su derecha y todos los números menores que 5 a su izquierda. Por ejemplo, situaríamos el 8 aquí y el 2 aquí. Es guay, ¿verdad? En la línea numérica también podemos representar saltos hacia adelante y hacia atrás. Mirad. Si nos situamos en el 2 y damos un salto de 3 unidades hacia adelante, aterrizamos en el 5, ¿lo veis? Y también podemos dar saltos hacia atrás. Por ejemplo, situarnos en el 4 y saltar 2 unidades. De modo que aterrizamos en el 2. Pero fijaos en que algunos saltos pueden aterrizar a la izquierda del 0. Imaginaos, por ejemplo, que estamos en el 3 y queremos dar un salto de 5 unidades hacia atrás. Parece que nos faltan números a la izquierda del 0 para completar el salto. Pues bien, atención. Esto es sensacional. Hemos creado una versión extendida de la línea numérica que tiene dos partes simétricas infinitas. Una donde se sitúan los números positivos y una donde se sitúan los números negativos. Ahora no tenemos ningún problema para completar el salto de antes. Si nos situamos en el 3 y damos un salto de 5 unidades hacia atrás, ¿lo veis? Aterrizamos en el -2. Además, esta línea numérica mantiene las propiedades que tenía la anterior. Fijaos en el -3. El -2 es mayor que el -3 porque está situado a su derecha. Mientras que el -4 es menor que el -3 porque está situado a su izquierda. Es curioso, ¿verdad? El -5 es menor que el -2, aunque está más lejos del 0. Y aquí entra en juego el valor absoluto. ¿Habéis oído hablar de él? El valor absoluto es la distancia que hay entre un número determinado y el 0. En el caso del -5, su valor absoluto es precisamente 5. Esto implica que cuando nos desplazamos hacia la izquierda del 0, cada vez aterrizamos en números más pequeños, pero con un valor absoluto más grande. No, el embrollo no es tan grave como creéis. Los números de la izquierda siempre son menores que los de la derecha. Pero el valor absoluto aumenta hacia los dos lados, empezando por el 0. Cuando dos números son simétricos respecto al 0, como es el caso del 8 y del -8, decimos que son opuestos. Están situados a la misma distancia del 0 y por tanto tienen el mismo valor absoluto. De este modo, el opuesto del -3 es el 3 y el opuesto del 24 sería el -24. Ahora es vuestro turno. ¿Qué número es más pequeño? ¿El -7 o el -2? ¿Y qué número creéis que tiene un valor absoluto mayor? Por último, estamos de acuerdo en que los números a la izquierda del 0 son los negativos y los números a la derecha del 0 son los positivos. Pero entonces, ¿el 0 es positivo o es negativo? Pues ni uno ni otro. Muy imparcial el 0, ¿no os parece? Pero atención, la línea numérica no es la única manera de representar números enteros. Hay otras. En clase ya hemos visto que podemos representar números enteros usando fichas. Si os dijera que estas fichas representan un número, ¿cuál sería? Una posible estrategia para averiguarlo sería compensar cada ficha positiva con una negativa. ¿Lo veis? Nos quedan 4 positivas que ya no podemos emparejar. Hemos representado el número 4. Antes en la línea numérica hemos visto que cada número está representado en un único punto de la línea. Pero ahora nos pasa algo muy interesante. Un número puede tener más de una representación con fichas. ¿Queréis un ejemplo? Venga, ¿cómo representaríais el número -2? Es posible que hayáis encontrado diferentes representaciones. La más fácil es usar solo 2 fichas negativas. Pero esta no es la única manera. También podríamos añadir una ficha positiva y una negativa y seguiríamos representando el número -2.
O también podríamos añadir una pareja más y tendríamos 4 negativas y 2 positivas. De hecho, el número -2, como cualquier otro número entero, tiene infinitas representaciones posibles en el modelo de fichas. Esto nos sería muy útil para hacer según qué operaciones. Hoy por hoy es importante que recordéis que la representación irreductible de un número es la que emplea la menor cantidad de fichas posible. En el caso del -2, es esta. En definitiva, cada número entero tiene infinitas representaciones con fichas. Pero entonces, debemos tener cuidado. El número de fichas que usamos nos puede confundir a la hora de ordenar números. Mirad. ¿Cuál de estos dos números es mayor? ¿El A o el B? Pensad en ello. Si queréis, parad el vídeo el tiempo que necesitéis. Posiblemente ya habéis visto que el número A tiene una representación con más fichas, pero esto no significa que necesariamente el número A sea mayor. Investiguémoslo. Una buena estrategia es encontrar la expresión irreductible de cada número. Y por tanto, A es igual a -4 y B es igual a -2. ¿Qué número es mayor? Si todavía no lo veis claro, siempre podemos dibujar una línea numérica. Y aquí tenemos el -2 y el -4. El -4 está a la izquierda del -2, y por tanto el -4 es menor que el -2. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos tiene un valor absoluto mayor? Efectivamente, el -4 tiene un valor absoluto mayor porque se encuentra a una distancia mayor respecto al 0. El valor absoluto de -4 es 4. Y el valor absoluto de -2 es 2. Y para terminar, un último reto. ¿Qué número queda representado? Si descartamos cada pareja de positivos y negativos, vemos que al final nos quedamos sin. Es decir, hay el mismo número de positivos que de negativos. ¿Qué número será? Pues el 0. ¡Vamos allá! Ahora que ya sabemos representar números enteros, podemos investigar cómo se suman. Igual que con los números naturales, sumar quiere decir agrupar, juntar, añadir. Pues con el modelo de fichas es lo mismo. Imaginaos que queremos sumar -7 más 4. El -7 se puede representar con 7 fichas negativas y el 4 con 4 positivas. Y ahora, para sumarlas, solo las tenemos que juntar. Este número lo podemos simplificar hasta encontrar su representación irreductible. Antes que nada, pongamos un poco de orden. Y todas estas parejas se pueden cancelar entre ellas. Obtenemos el número -3. Evidentemente, esto también funciona si el -7 y el 4 no están representados de manera irreductible, como aquí. Pues bien, si volvemos a sumar los números, tendríamos que obtener el mismo resultado que cuando sumábamos sus representaciones irreductibles. Esto es lo que estamos comprobando. Ya podéis ver que, aunque hay más fichas que antes, el resultado es el mismo, el -3. Por tanto, cuando sumamos enteros con fichas es mejor hacerlo con representaciones irreductibles. El resultado es el mismo y usaremos menos fichas. Por tanto, será más fácil contarlas. Os mostraré otro ejemplo. ¿Cuántos son -3 más -6? Esta vez las dibujaremos. Antes que nada representamos el -3 con 3 fichas negativas. Y después añadimos 6 negativas. Y el número que queda representado es el -9. ¿Os apetece un poco de práctica? Pues intentad hacer 8 más -5. Yo mientras hago limpieza. Ah, y mirad este último caso.
Qué tostón, ¿no? Entre nosotros, tampoco hace falta que dibujemos las fichas una por una. Fijamos que aquí hay 32 y aquí abajo hay 25 negativas. Todas estas se cancelarán y el resultado de la suma serán estas de aquí. Es cierto que ya no las podemos contar individualmente, pero si teníamos 32 y hemos cancelado 25, entonces sabemos que quedan 7 positivas. La siguiente operación que veremos es la resta. Ya sabéis que restar es equivalente a quitar o separar fichas. Imaginad que queremos restar 6 menos 2. Es decir, tenemos 6 fichas positivas y sacamos 2. El resultado es 4. Esta, al final, es una resta normal y corriente entre números naturales. Intentemos hacer un ejemplo más difícil. E intentemos hacer lo mismo que antes. Representamos el menos 9 con 9 fichas negativas y después sacamos 3 negativas. Y ya tenemos el resultado, menos 6. Fácil, ¿no? Pues atención, porque no siempre lo es tanto. Pensad en la operación menos 5, menos 3. Es cierto que podríamos representar el menos 5 con 5 fichas negativas, pero para restar un 3 positivo tendríamos que retirar 3 fichas positivas, que no tenemos. Pero no hay de qué preocuparse. ¿Os acordáis de que cada número tiene infinitas representaciones con fichas? Pues lo único que tenemos que hacer es buscar una representación del menos 5 que nos permita sacar 3 fichas positivas. Mirad, mirad. Este número sigue siendo el menos 5. ¿Y este? ¿Y este? Ahora sí que podemos sacar 3 positivas para completar la resta. Y el resultado es menos 8. ¿Qué? Mola, ¿verdad? Sea cual sea la resta que tengamos, siempre podemos encontrar una representación del número que nos permita encontrar la solución. Mirad, otro ejemplo. ¿Cuántos son 4 menos 6? Primero representamos el número 4 con 4 fichas positivas. Ahora, para hacer la resta, tendríamos que sacar 6 fichas positivas, pero otra vez no tenemos suficientes. Ningún problema. Buscamos una representación alternativa del 4 que tenga como mínimo 6 fichas positivas. Ahora ya podemos sacar 6. Y nos queda representado el número menos 2. Ahora es vuestro turno. Intentad, por ejemplo, la resta menos 5 menos menos 10. Pausad el vídeo el tiempo que necesitéis. Igual que antes, en ejemplos mayores podemos dejar de dibujar las fichas y pasar a hacer un boceto. Veamos la resta menos 21 menos 31. Primero dibujamos 21 fichas negativas debajo y queremos sacar 31 positivas que no tenemos. Por tanto, en la representación del menos 21, añadimos 31 positivas y 31 negativas para compensar las positivas que hemos añadido. Y ahora ya podemos sacar las 31 positivas para completar la resta. Y por tanto nos quedan menos 31 más menos 21, es decir, 52 fichas negativas. Volvamos a la línea numérica. Cuando trabajábamos con números naturales, ¿os acordáis de cómo podíamos expresar sumas y restas en la línea, verdad? La suma se puede representar con un salto hacia adelante. Por ejemplo, para representar 15 más 18, colocamos el primer sumando en la línea numérica. Y representamos un salto de 18 unidades hacia adelante. Aterrizamos en el 33. En cambio, las restas se pueden representar de dos maneras diferentes sobre la línea numérica. Veámoslo con un ejemplo. La resta 19 menos 7 puede representar la situación siguiente. Tenemos 19 galletas y nos comemos 7. ¿Cuántas quedan? Esto se puede representar dando un salto desde el 19 de 7 unidades hacia atrás. De modo que aterrizamos en el 12. ¿Quedan 12 galletas?
Pero la misma resta, 19 menos 7, puede representar esta otra situación. Imaginaos que inicialmente tenemos 19 galletas y después de comer unas cuantas solo quedan 7. ¿Cuántas galletas nos hemos comido? Esto se puede representar sobre la línea buscando la distancia entre estos dos números. Esta diferencia es de 12 y, por tanto, hemos comido 12 galletas. Estas son las dos maneras de representar una misma resta en la línea numérica. Pues el caso de los números enteros no es muy diferente. Acordaos que para los matemáticos es muy importante mantener la coherencia. Solo hay 3 casos de operaciones aditivas con enteros que se puedan representar con saltos sobre la línea numérica. Por un lado, las sumas, que son saltos hacia adelante, siempre que el segundo sumando sea positivo. Lo resolvemos. Si queréis, podemos pasar por el 0, un salto de 14 y uno de 7. Aterrizamos en el 7. Por el otro, como ya hemos visto, se pueden representar 2 casos de resta. El primer caso son las que tienen el sustraendo positivo, por ejemplo esta. En estos casos, solo hay que dar un salto hacia atrás. También podemos pasar por el 0, dando un salto de 11 y uno de 10. Llegamos al menos 10. Vosotros podéis intentar el menos 4 menos 9. El segundo caso son las restas en las que el minuendo es más grande que el sustraendo. En casos como estos se pueden colocar los dos números en la línea y buscar la distancia entre los dos. En este caso, 11. Si no lo veis claro, podéis pasar por el 0, 8 y 3. Esta hacedla vosotros. Menos 8 menos menos 21. Es la distancia entre el número menos 8 y el menos 21. Es decir, 13. Las operaciones que no podemos representar sobre la línea numérica las podremos resolver o bien con el modelo de fichas o bien aplicando propiedades descubiertas en clase. Estad atentos, yo me voy. Bueno, hasta otra.